Justamente el fin de semana hubo una masacre, un nuevo atentado que cobró la vida de algunas personas en Vinces, provincia de Los Ríos. Ahí días atrás ocurrió este hallazgo de 22 toneladas de cocaína y la captura de una persona. Y esas son cosas que llaman profundamente la atención, ¿no? Mientras los operativos siguen dando cuenta de la captura de lo que decía el otro día. No creo que sea despectiva la forma en la que se refirió. Seguramente habrá alguna persona que considera que fue despectiva, me parece que no, que además fue bastante gráfico el término que usó el doctor Felipe Vega de la Cuadra, ¿no? Cuando decía el ejército y la policía siguen capturando a estos delincuentes con chancla. Y la pregunta es, ¿en dónde están o quiénes son el grupo de grandes concentradores de este negocio de la droga en el Ecuador? O sea, estos muchachos, estos chicos a los que capturan y les hacen cantar ese ritmo, ¿no? Esa canción que hace apología de alguna de las bandas delincuenciales, que yo no la voy ni siquiera a mencionar en este espacio, y reciben los maltratos de los militares y de la policía, y eso también ha convocado y ha llamado la atención de los grupos de derechos humanos, y a partir de ahí hay un gran debate sobre si se debe o no hablar de los derechos humanos de los delincuentes cuando estos nunca toman en cuenta que hay derechos humanos de la ciudadanía en general, etcétera, etcétera. Ahora hay una discusión muy profunda que hay que, creo yo, debatirla, hay que conversarla con respecto de el alcance que tienen los derechos humanos, que son humanos, y los delincuentes, por muy perversos que sean, por muy sádicos que puedan ser cuando operan, cuando están en manada, cuando salen a hacer de las suyas, terminan siendo seres humanos. Y yo, digamos, quiero recoger un par de frases o de palabras que dijo en este espacio hace algunos días justamente la ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Dijo: los derechos humanos nos cobijan absolutamente a todos, ¿no? Hasta el más sádico y perverso de los delincuentes va a tener en algún momento derechos humanos, como por ejemplo derecho a la vida, derecho a la alimentación, aunque esté detenido, y cosas por el estilo, ¿no? Pero la pregunta es, más allá de estos chicos a los que les maltratan los militares, les exhiben en estos videos que circulan en redes sociales, ¿cuáles son los grandes golpes a los cárteles del narcotráfico, que obviamente son los que poseen, los que compran y los que tienen la capacidad de administrar tal cantidad de cocaína como la que encontraron en Vinces? Porque estos chicos a los que les hacen llorar mientras les piden que se pasen una lija por el cuerpo para borrarse los tatuajes, mientras les hacen cantar, les ridiculizan, les hacen que se maquillen y cosas por el estilo, humillándolos, no son pues los administradores de ningún cártel del narcotráfico ni de las drogas, son delincuentes. O sea, creo que muchos de ellos ni siquiera llegan a ser o deberían ser catalogados como terroristas, son delincuentes, son pilluelos, son qué sé yo. Pero en este caso de Vinces, una persona capturada y no se sabe más. Y sobre ese caso, que debería ser como algo así, como el gran caso Metástasis, alguien debería decirnos: estamos tras las pistas, esta droga pertenece a, las tierras son de, en fin, pero no ha pasado nada con respecto a eso, más allá de lo que se conoce. Y los efectos están ahí, ¿no? Y las consecuencias siguen. Porque ahí mismo en Vinces, donde encontraron tal cantidad de droga, ocurre este fin de semana una masacre. En pleno estado de excepción. Y en pleno estado de excepción también resulta que estos choneros se dan el lujo de ir y lanzar una bomba con una cantidad de panfletos amenazantes, por supuesto, diciendo que como con la familia no se metan y lo que sea, atribuyéndose ellos del atentado
en la fiscalía. Y lo que dice alguien en el TikTok es que sí, sea como sea, son delincuentes, sí, pero su categoría de delincuentes no les quita su condición de seres humanos. Es así de sencillo, aunque nos cueste aceptar, aunque no nos guste aceptar, pero finalmente termina siendo así. Discutamos sobre los privilegios, ¿les parece? Porque si estamos hablando sobre los derechos, ¿qué tantos derechos humanos de los que disfrutaban o los que gozaban estos delincuentes en la cárcel de Aratacunga? A propósito del comentario de la persona que escribía en el TikTok. Tenían discoteca, tenían pantallas LED, tenían licor, tenían whisky, pero es que ayer vi ya las fotos, increíble la cantidad de licor que habían metido estos sujetos a la cárcel. Yo había visto unas 20 botellas en una foto. Ayer vi pacas. Ustedes cuando van al supermercado les pasará lo mismo que a mí. Yo llevo un six-pack de cerveza a la casa, ¿no es cierto? Un six-pack. Estos tenían pacas de cerveza. O sea, parecía una tienda distribuidora de cerveza, la cárcel. Whisky, drogas, armas, discoteca con pantallas LED e insisto, ¿qué más habrán sabido meter ahí, no? O sea, habrán, qué sé yo, sabido pegar las fiestas de su vida con invitadas, con invitados, qué sé yo. Y está clarísimo, lo dijo la ministra del Interior, que Fito, durante el gobierno de Guillermo Lasso, entraba y salía las veces que quería de la cárcel. E insisto, sobre eso debería haber responsables políticos. Y la Asamblea debería, en este momento, así como están muy preocupados de tramitar las leyes urgentes, también no olvidarse del trabajo de fiscalización que tienen que hacer para sancionar a los pésimos funcionarios que tuvo Lasso en su gobierno y que permitieron que los delincuentes abusen de sus derechos, ¿ya? Porque que tengan derecho a la vida, derecho a alimentación, ok, pero ¿quién les dijo que tenían derecho a tener suites de lujo, camas de 3 plazas, televisión por cable, internet ilimitado, celulares, computadoras, etcétera? Eso es otra cosa. Hablemos también sobre el exceso de los derechos que tuvieron los privados de libertad hasta antes de la intervención del ejército en las cárceles y que nos han hecho descubrir que estos sujetos pasaban de lo lindo dentro de las cárceles. Creo que habría que hablar sobre eso también, sobre el abuso del derecho, en este caso, ¿no? Pero tiene que ver además con la falta de vigilancia de parte del Estado y de las autoridades que debían controlar y debían vigilar los centros de privación de libertad. Y algo que creo que nos deberíamos estar preguntando en este momento los ecuatorianos es algo que yo les manifestaba ayer. ¿Desde cuándo? El país tiene que saber en la administración de quién, en qué gobierno, durante el paso de quién en el Ministerio del Interior y de quién como director del SNAI, se permitió que se construya y se instalen discotecas, piscinas, jacuzzis, suites de lujo y que puedan ingresar todo tipo de artículos dentro de las cárceles. El país necesita y merece saber la verdad sobre este tema y algún funcionario decente tiene que haber en el SNAI para que denuncie a los malos funcionarios que permitieron que eso pase. Que nos lo digan. Pasó en la época de Fausto Cobo, pasó en la época de Rodríguez, pasó en la época de Ramírez. ¿En la época de quién pasó eso? Durante el ministerio de Carrillo, durante el ministerio de Zapata, durante el ministerio de Alexandra Vela, durante el paso de qué ministro pasó eso. ¿O es desde la época de María Paula Romo? ¿Por qué pasaron esas cosas? Necesitamos saber los ecuatorianos, la verdad. Necesitamos saber quiénes fueron los que autorizaron que los privados de libertad hagan lo que les dé la gana dentro de las cárceles.
no para linchar a la persona, no, para hacer justicia y para que el país sepa de una buena vez quiénes fueron los que permitieron que los centros de privacidad se conviertan en una suerte de cuarteles de operaciones de la delincuencia, porque eso es lo que fueron. Desde ahí operaban. Ayer lo dijo la ministra del Interior. Las cárceles servían como centro de operaciones de la delincuencia. Eso pasó en algún momento de la historia de este país. Y como algo elemental, deberíamos saber los ecuatorianos en qué momento de la historia es que empezó a ocurrir eso. Porque una piscina no se instala así porque sí, pues. Un jacuzzi, un hidromasaje, la suite de lujo, la cama de 3 plazas, eso no entra así porque sí. Los licores, la droga, las armas, la discoteca, eso no apareció por arte de magia dentro de la cárcel. Y yo voy a seguir insistiendo que para que eso haya sucedido, los privados de libertad, sea Fito o sea el que sea, contaron con la complicidad de las autoridades del Estado y del gobierno. Entonces necesitamos saber, ¿fue en el gobierno de Moreno? ¿Fue en el gobierno de Lasso? ¿Fue cuando era ministra Romo? ¿Cuando fue ministra Vela? ¿Cuando estuvo Carrillo? ¿Cuando estuvo Zapata? ¿Cuándo fue? Y que se señale a los responsables y que esos responsables además enfrenten al país política y quién sabe si hasta judicialmente, si es que amerita el caso. Eso sobre el tema de las cárceles. Eso sobre el tema de las cárceles. Ahora, lo que ha pasado es que toda esta situación provocada por la crisis de inseguridad le ha permitido al gobierno del señor Noboa imponernos no solamente un relato, porque esto no se queda solo en el discurso, sino además imponernos una hoja de ruta. Ah, por cierto, cierro el capítulo. María Paula Romo. Ayer Carrillo vi una entrevista que eran creo que 3 páginas en la revista Vistazo. Además son los mismos medios, siempre son los mismos medios, entrevistando a los causantes de este desastre, en este caso a Carrillo. Revista Vistazo. Le daban además espacio en la portada publicitando la entrevista al general Carrillo. Los medios de comunicación de este país tienen como invitados para hablar de la crisis de seguridad y de para que den soluciones a la crisis de inseguridad a los grandes causantes de todo este desastre. Ayer el último fue Carrillo en Revista Vistazo. Todos los días ustedes le ven a la señora Romo que se pasea por todos los medios de comunicación, que le abren los micrófonos, que le dan pantalla, que le dan cámara, porque es la experta en todo. Además, Romo es todóloga, ¿no? Sabe de todo. Ayer vi una entrevista en la que hablaba hasta de economía. Antes se decía ella, feminista de izquierda, abogada. Después, experta en seguridad, controla cierto sector de la policía, porque es evidente que hay un grupo de policías que son leales a ella, a Carrillo. Pero ahí están, pues, Carrillo, Romo, Ordóñez, Wagner Bravo, no podía faltar Bravo, Paco Moncayo, entre otros personajes que pasaron por el gobierno de Lasso y por el gobierno de Moreno, ya sea como secretarios, como consejeros o como ministros o asesores, que fueron funcionarios fracasados y que son los culpables de lo que está viviendo hoy en día el país, pero son los grandes invitados y los grandes expertos para dar soluciones a los problemas de inseguridad, ¿no? Probablemente de los más
folclóricos Ordóñez y Carrillo, ¿no? El uno secretario de Seguridad, el otro ministro de Gobierno, del gobierno de Lazo, que son los que dejaron al Ecuador heredándole el año más violento en la historia, 2023, y dándonos lecciones a los ecuatorianos y al nuevo gobierno de qué es lo que se tiene que hacer en temas de seguridad. Y les decía, esta crisis de inseguridad y de violencia le facultó al presidente Noboa, o le dio lugar para que proponga no solamente un discurso, porque esto no se queda nada más en el relato, sino una hoja de ruta, un modelo de gobierno que va de alguna forma a radicalizar gracias por ese mensaje. Justo estaba por pedirte que me informes sobre ese tema, Meli. ¿En dónde habló? Ya, ok. Entiendo que también hubo declaraciones esta mañana de... no hoy. Está bien. Entiendo que ha hablado Daniel Noboa sobre el tema de subsidios y vamos allá. Entonces, desde el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Lazo, en el país hubo un giro con respecto de lo que debía ser la visión del Estado en torno a los temas de carácter social, económicos y claro, también políticos. Y poco a poco se fueron radicalizando las políticas, por ejemplo, económicas, de ajuste que además, digamos, y de alguna forma tampoco eran muy soberanas porque siempre venían acompañadas de imposiciones desde el Fondo Monetario Internacional, esto a partir de que el gobierno de Lenín Moreno se empezó a endeudar de manera indiscriminada para dejarnos hoy con una deuda que bordea el 80% del PIB, es decir, 80,000 millones de dólares, una deuda que se vuelve casi impagable para el Ecuador. Y a partir de ahí venían despidos, recorte de programas sociales, los mismos programas sociales, fíjense ustedes, ¿no? Lo contradictorio de esto, programas sociales que Lenín Moreno se vio en la obligación de sacar adelante cuando Rafael Correa le encargó justamente manejar el área social del gobierno, y había estos proyectos de carácter social que estaban enfocados a las personas con discapacidad, por ejemplo, pero más allá de eso habían temas sociales vinculados con empleo, con amas de casa, con niñas, con niños, con personas desempleadas, con enfermedades catastróficas, con gente que estaba enfrentando momentos complicados y había entrega de bonos, en fin, bonos de vivienda, etcétera. Todo eso se empezó a recortar. Toda la política social empezó a dar pasos hacia atrás. No se superaba tampoco los números que se habían obtenido años antes, en donde hubo un avance, por ejemplo, en la lucha contra la pobreza, con respecto de la disminución justamente de la pobreza extrema. Acá no, acá se profundizó el tema, y más bien lo que empezó a hacer el gobierno de Lenín Moreno fue despedir funcionarios públicos, provocar a través de, por ejemplo, la ley humanitaria durante la pandemia el cierre de empresas, y ese cierre de empresas a la vez se tradujo en el despido de más trabajadores, no solo del sector público, sino también del sector privado. Y eso también se profundizó en el gobierno de Guillermo Lasso con un hecho particular, que el gasto corriente en el gobierno de Guillermo Lasso, lejos de disminuir, creció. ¿Y es por qué? Porque durante estos dos gobiernos empezaron a votar mucha gente, pero votaban a la gente de tropa, ¿no? Votaban funcionarios
de rangos bajos, pero arriba se llenaron de jefes a todo nivel. Entonces habían muchos subsecretarios, muchos directores, muchos asesores, muchos en el jerárquico superior, muchos funcionarios, ¿no? Y con sueldazos además. Sueldazos. Entonces era contradictorio porque el gasto corriente iba en aumento, pero la capacidad operativa del Estado además iba en detrimento. Los servicios malos, no había mantenimiento vial, no había mantenimiento en las hidroeléctricas. Ah, por cierto, qué bueno que la actual ministra de Energía reconozca el aporte que le da Coca-Cola Sinclair al país en materia energética. Qué bueno que el ministro de Transporte y Obras Públicas haya posteado en sus redes sociales que en este gobierno, el del presidente Noboa, se haya decidido dar mantenimiento, por ejemplo, al puente Los Caras, que une Bahía de Caracas con San Vicente, que es una mega obra que estaba abandonada durante los últimos 6 años y que por fin han empezado a darle mantenimiento. De eso se trataba. Se trataba de mantener lo que se había avanzado, de mantener lo que se había construido, no dejar que se destruya, no dejar que se dañe, no dejar que ahí el tiempo vaya erosionando todo lo poco que tenía el país. Pero dejaron que se destruya. Ahora están dando mantenimiento. La ministra de Energía dice, caray, Coca-Cola Sinclair nos ha salvado de los apagones. Qué bueno que haya algo de sentido común, que se esté recuperando el sentido común que se lo había perdido durante los últimos años, ¿no? Esa hidroeléctrica que decían que estaba llena de fisuras y que se iba a ir cargando el río. Medios de comunicación hacían una serie de reportajes alertando sobre las supuestas fallas de Coca-Cola y resulta que sin Coca-Cola ahora mismo estaríamos en tinieblas. Pero, a pesar de todo eso, toda esta situación de inseguridad y de violencia le ha permitido al presidente Noboa, insisto una vez más, tratar de profundizar en ese giro que viene experimentando el país desde hace rato y que tiene que ver con la orientación y la visión económica que personas como el presidente Noboa, como Lasso, como Moreno tienen. Y lo que se está tratando es de permanentemente trasladarle el costo de la crisis a la gente que menos tiene o no específicamente a los que más ganan, a los que más acumulan. En este caso específico el tema del IVA, por ejemplo, o el debate que ayer ha generado unas respuestas que ha dado el ministro de Economía y Finanzas en una entrevista con respecto de la revisión o focalización de los subsidios, que eso es algo de lo cual se viene hablando desde hace mucho tiempo atrás y sobre lo que, como en muchas otras cosas y casos, los pseudoanalistas económicos que existen en el país, los que no son serios, que han ideologizado permanentemente el debate, en un momento se oponían. Cuando, hagamos un poco de memoria. Gobierno de Correa planteaba el cambio de la matriz energética a partir, por ejemplo, de la construcción de estas grandes centrales hidroeléctricas, ¿no? Y ir abandonando poco a poco el uso de las cocinas a gas por las cocinas de inducción, que de paso son una maravilla siempre y cuando no haya apagones, ¿no? Son fáciles de utilizar, no son peligrosas. Pero el mismo programa de las cocinas de inducción recibió una oposición tenaz durante la época de Correa. Tenaz. Se hacían sendos reportajes de televisión, incluso argumentando sobre la baja venta de línea blanca en los locales de venta de electrodomésticos. Hasta sobre eso se hablaba. Y era empezar por lo más probablemente elemental, el uso del gas doméstico. Pero desde ahí, oposición. Y cuando medio se intentaba hablar sobre la focalización de los subsidios, oposición. Resulta que 3 doritos después, cuando hay cambio de gobierno y el gobierno de Lenín Moreno empieza a plantear la posibilidad
de focalizar o eliminar los subsidios, resulta que ahí la medida sí era buena. No era buena cuando la quería implementar Correa, ideologizando totalmente un tema que tenía que haber sido tomado de manera técnica, que es de la focalización o eliminación de los subsidios. Y ese es un tema que en ese momento, octubre del 2019, yo siempre he mantenido la misma postura, e incluso desde cuando Correa buscaba, a través del cambio de la matriz energética, yo mantenía aquello, porque creo que en el caso específico de los subsidios a los combustibles, es algo que le genera un costo millonario al Estado, es verdad, para que en ese momento, estoy hablando del 2018, 2019, gente que se compraba carros de alta gama de $100,000, de $150,000, de los que hoy abundan en las calles de Quito y que se dan el lujo de chocarse en las shiris, llenaban tanque de gasolina con galón de súper a $2. Entonces, a mí no me chocaba el tema de la focalización o la revisión de los subsidios, pero siempre y cuando esa focalización y esa revisión termine enfocándose en beneficiar, sí, a los que más necesitan. Que una familia de clase media pague un tanque de gas $15 o el valor real. Ok, si es que tienes un calefón, una cocina a gas. Pero no una familia cuyos ingresos están por debajo de la canasta básica o por debajo del salario básico, porque ahora también pasa que no se están respetando justamente el pago del salario básico. Eso está pasando. Ahora nuevamente hay una suerte de precarización del trabajo. Ya no es como antes, porque el Ministerio de Trabajo ya no vigila como antes. Ya no hay la regulación y la vigilancia que había en el pasado. Ya no hay. Ya no hay. Ahora pasan muchas cosas, como por ejemplo que adulteren medicinas, como lo que ha pasado con estas pastillas anticonceptivas, por ejemplo, o lo que ha pasado con una salsa de tomate, o lo que pasa con muchas otras cosas. Ya no hay quien regule. Lo que ha pasado con los propios medios de comunicación durante estos últimos años, con el famoso cuento de la autorregulación. Ya no hay control. Hace mucho tiempo que no hay control. Entonces ahora quieren subir el IVA, quieren quitar los subsidios. O sea, es una medida de shock que va a golpear muy duro los bolsillos de la gente, probablemente en uno de los peores momentos de la historia de este país, donde no solo que la gente no consigue trabajo, sino donde hay unos niveles de violencia que son realmente brutales y que golpean todos los días las vidas de las familias y la economía de este país, porque este país, así violento como está, no termina siendo atractivo para nadie. Porque así como hay muchos ecuatorianos que han decidido migrar, ya no solo porque están buscando lugar donde trabajar afuera, porque acá no hay oportunidad, sino porque quieren salvar la vida suya y de sus hijos, de su familia. Ahora la migración además es familiar, ya no es que se rompe la familia, se va solo el papá o se va solo la mamá. Ahora se van todos los que tienen oportunidad de irse. Lo mismo pasa con las empresas que no ven oportunidad. Porque ¿qué oportunidad puedes tener si es que el Estado te asfixia con impuestos y por otro lado los delincuentes terminan de asfixiarte más con las extorsiones, las denominadas vacunas? Y todo esto es por una total desregulación que ha vivido el país durante los últimos 7 años. Porque decidieron cruzarse de brazos y dejar que pase lo que tenga que pasar con tal de que se destruya todo lo que se había construido y de dañar la imagen de una persona y de un proyecto político. Porque eso es en lo que se pasaron 7 años, es en destruir la imagen de Correa
y la imagen del proyecto político de Correa. No importaba nada más en este país y no le importaba nada más a la clase política liderada por Nebot, por Moreno, por Romo, por Lasso, que eso. Veo que hay una diferencia, pequeña, pero diferencia, entre lo que han hecho estos funcionarios del gobierno de Noboa y el propio Noboa con respecto de sus antecesores. Ojalá se mantengan así. Ojalá lo prioritario para ellos no sea impedir el regreso de Correa, sino sacar al país de donde lo dejaron Moreno y Lasso. Pero, insisto, que no sea esta ola de violencia la justificación para darle un golpe que podría terminar siendo letal a la economía de los ecuatorianos, para cubrir las irresponsabilidades de los dos gobiernos anteriores. Porque el costo de la guerra no lo sabe ni el presidente Noboa, de eso yo estoy seguro, no lo sabe ni el comandante del ejército ni el de la policía menos. Ellos no saben cuál es el costo de la guerra, porque no saben a qué se están enfrentando. O poco saben a lo que se están enfrentando, porque cada vez van descubriendo cosas mayores y más peligrosas. Pero lo que sí saben es del costo de la catástrofe económica provocada por Lasso. El déficit que hoy tiene el gobierno de Noboa y la economía y las finanzas de Ecuador son el resultado del pésimo manejo económico del gobierno de Lasso. Que hoy, por ejemplo, como lo ha dicho el señor Vega, ministro de Finanzas, no haya plata para los sueldos del mes de enero del sector público, así que han priorizado, y me parece bien, educación, salud, militares y policías, ojalá empiecen por la suboficialidad y no por los altos rangos. Esa es la realidad de este asunto y es hacia ahí, y hace mucho tiempo nosotros lo venimos diciendo acá, la justificación para incrementar los impuestos, ya sea IVA, ya sea a través de la banca, ya sea a través del patrimonio o a través de lo que sea. La necesidad de recaudar más impuestos es porque Lasso dejó quebrando el país y hoy el gobierno de Noboa, que tenía que haber sido muy consciente además, cuando se lanzó como candidato de lo que iba a recibir, no tiene cómo pagar los salarios y no tiene cómo financiar, me imagino yo, sus ofrecimientos de campaña si es que no incrementa la recaudación tributaria. Esa es la verdad. Acá no está el costo de la guerra. Esta guerra puede durar un mes, 6 meses, un año, 10 años, no sabemos cuál es el costo de la guerra. Lo que sí sabemos es que ahora mismo el gobierno necesita plata para pagar sueldos, entre otras cosas, y necesita plata también para solventar todos los ofrecimientos de campaña del señor Noboa. Y que las urgencias son casi inmediatas. Pero también creo que el presidente no sabía lo que iba a recibir. O si sabía, no tenía que haberse metido a ofrecer tales cosas como, por ejemplo, cupo para 200,000 personas que se quedan por fuera del sistema de educación superior y que ahora les va a recortar 77 millones a las universidades, por poner un ejemplo. O no era de que ofrezca, pues que iba a subir las pensiones jubilares, porque todos los jubilados a quienes les ofreció y le dieron el voto se sentirán en capacidad de reclamar sobre el incumplimiento de aquello.